con la licenciada Sandra Greiser. Ella es jefa de división del Departamento de Fonoaudiología del Hospital Manuel Roca, coordinadora de la Red de Fonoaudiología de los Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y coordinadora del Programa de Detección Temprana de la Hipoacusia de los Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Y para empezar, te quería preguntar si podemos realizar estudios de audición en un bebé recién nacido o en un niño pequeño. Sí, podemos realizarlos y es muy importante. De hecho, en la Argentina hay una ley que nos obliga a todos a realizar estudios auditivos a las 72 horas de nacido un bebé. Hay estudios preparados, son estudios donde el bebé no sufre ningún inconveniente, no se lo lastima, no llora, no le duele. Y nosotros ya podemos saber si tiene o no algún problema auditivo. Hay bebés que tienen antecedentes de alto riesgo auditivo, como pueden ser los bebés que han tenido ictericia, hiperbilirrubinemia o antecedentes de alguna virosis que sufrió la mamá durante ese embarazo, herencia, que haya tíos, padres que hayan tenido problemas de audición. Entonces es muy importante evaluar a todos los niños que nacen en todas las maternidades, tengan o no antecedentes. Y como hoy tenemos la tecnología, podemos hacer una evaluación muy importante y si esta evaluación, a la que llamamos screening, aparece que hay una no respuesta, nosotros rápidamente podemos derivarlo, hacer estudios más profundos y saber si hay un diagnóstico o no de hipoacusia, que sería la disminución de la audición. Claro. ¿Y cuáles son los signos de alarma que podemos detectar en un niño? Un poco más grandes. Claro. Porque, ¿qué pasa? Hay muchos chiquitos que nacen y que superan esta etapa del screening. Quizás te puedo contar que los estudios, unos se llaman autoemisiones acústicas y otros son potenciales evocados de tipo screening. ¿Screening por qué? Porque es un tamizaje que nosotros estamos haciendo y podemos evaluar tanto cómo está ese nervio auditivo o cómo está ese oído. ¿Y qué pasa? Si estos niños pasan este tamizaje, también corremos quizás el riesgo más adelante de que aparezca una disminución de la audición. Por eso es importante que estemos atentos. De hecho, hay un 15% de niños que su pérdida de audición aparece posterior al nacimiento. Cuando los niños tienen antecedentes y pasan esta evaluación auditiva de la que te estoy contando, también tenemos que hacer un seguimiento. Por eso es muy importante que mamás, pediatras entiendan la importancia de seguir controlando la audición de los niños. No solamente durante el momento del nacimiento, sino, por ejemplo, en el ingreso escolar, y quizás un poco más grande también, porque hay muchos problemas que aparecen después en la época de, por ejemplo, en la época primaria. ¿Y qué es lo que, de la escuela primaria? Entonces, ¿cuáles serían los síntomas de alarma que tenemos en estos niños un poquito más grandes? Por ejemplo, un niño que pone poca atención, un niño que necesita levantar el volumen del televisor, un niño que no habla bien, que tiene dificultades en su expresión o que nosotros le damos una orden simple y no la comprende. Por supuesto que todo esto que te estoy contando también podría ser otro tema, además de la hipoacusia, pero es sumamente importante que ante todo esto hagamos una evaluación auditiva. Uh-huh. O sea, los niños pueden tener una autoemisión positiva, o sea, que pasan al nacimiento y después desarrollar una hipoacusia, pero ¿cuáles podrían ser las causas de esa hipoacusia? Unas son las que te comenté, que son antecedentes de alto riesgo. Por ejemplo, hay herencia en donde tenemos familiares con hipoacusia que aparecen posteriormente al nacimiento. Ya ahí tenemos que estar muy atentos. También hay mamás que han tenido infecciones durante el embarazo, toxoplasmosis, otro tipo de virosis. Todo eso nosotros nos tiene que hacer pensar que si durante el embarazo eso existió, tenemos que sí o sí realizar estudios más allá de que el screening haya sido superado.
Entonces, tenemos antecedentes, entre ellos hay muchas virosis, como recién te comenté, y una de las virosis, por ejemplo, muy importantes, que todavía no tenemos vacuna en el mundo, es el citomegalovirus. El citomegalovirus es una de las causas más frecuentes de hipoacusia en los niños. Hoy se sabe que 1 de cada 200 niños sufren citomegalovirus a partir del embarazo de su mamá. Y como hoy no tenemos en este momento una vacuna que pueda prevenir, sabemos que pueden tener una disminución auditiva en el nacimiento o posterior al nacimiento. El citomegalovirus en este momento en el mundo, tanto en países desarrollados como los países no tan desarrollados, es una causa que trae mucha alarma porque justamente no se realizan quizás los estudios necesarios en las mamás embarazadas o en aquellos niños que pudieron transitar esta enfermedad durante el embarazo y que al principio no presentan ningún tipo de síntoma. Por eso es muy importante estar atentos. Por ejemplo, aquellos niños que tienen ictericia al nacer, un sarpullido, o que no tuvieron un buen crecimiento durante el embarazo de la mamá, son todos niños que tenemos que evaluar, no solamente la parte auditiva, sino también el tema del citomegalovirus. Y es muy importante tener en cuenta que como hoy no tenemos vacuna, la única protección que tiene esa mamá embarazada son temas que tienen que ver con la higiene. ¿Quiénes son las mamás que más se contagian? Que en realidad se lo transmiten a su bebé a través de la placenta. Son aquellas que tienen un niño quizás de 2 o 3 años, que es el que le trae esa virosis a la mamá. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, en el pañal podemos tener el problema de que el citomegalovirus este virus se encuentra ahí, se puede en la orina, en la sangre, es decir, todos los fluidos que tenemos en los niños y en los adultos, cualquiera de ellos puede transmitir esta enfermedad. Y la única manera es cuidándose de lavarse las manos, no utilizar el chupete, es decir, limpiar con la saliva de la mamá el chupete del niño, por ejemplo, lavarse las manos muy bien después de cada vez que cambiamos a ese bebé. Todo ese tipo de precauciones son las que van a hacer que la mamá embarazada no se contagie con este virus. Claro, los docentes también que están en contacto con... Las docentes, los profesionales de la salud, enfermeras, médicas o otra profesión de la salud, también están en grave riesgo. Con lo cual, hasta que salga esta vacuna, que en este momento está en una tercera etapa, ya está siendo probada, sí, en el ser humano, mientras tanto es la única protección que nosotros tenemos. Claro, porque hay otras virosis que sí tienen vacuna. Sí, como la rubiola, parotiditis, todo ese tipo de enfermedades hoy, por suerte, tienen la vacuna. Si la mamá se la dio, la del sarampión, es decir, si la mamá tiene esas vacunas, y el hermanito mayor tiene esas vacunas, seguramente el bebé no va a tener ningún inconveniente. Sabemos que el citomegalovirus ataca principalmente la parte, nos genera una hipoacusia neurosensorial, de tipo neurosensorial. ¿Qué otros tipos de hipoacusia podemos encontrar en las diferentes partes del oído, no? Claro, es decir, la hipoacusia neurosensorial significa que está en la cóclea, que es el órgano de la audición, como en la vía auditiva. Pero también el oído se divide en 3 partes. Eso que vos estás comentando es oído interno. Tenemos el oído medio y el oído externo. El oído medio es muy importante y sobre todo en los niños. Cuando ese oído está ocupado por líquido, por algún tipo de problema que haya en el oído medio, lo que también nos va a traer es una disminución de la audición. Y es sumamente importante en los niños tener en cuenta que desde muy pequeños muchas veces
lo que nosotros se llaman otopatías, es decir, ese oído ocupado constantemente por resfríos o distintos tipos de patologías que producen que el oído esté ocupado con líquido, hace que también se escuche menos. Y obviamente ese niño que empieza a escuchar menos de manera repetida, también tiene problemas en el desarrollo del lenguaje. Por eso es tan importante la evaluación durante toda la infancia, es decir, no solamente al nacimiento, sino también durante los primeros años, porque es ahí donde la base de nuestro lenguaje comienza a desarrollarse. Y si no llega el suficiente sonido o de una manera clara, ese niño no solamente no va a hablar bien, sino que tampoco va a poder desarrollar el lenguaje. Además, hay algo muy importante, y esto es para todos, no solamente para los niños. Nosotros escuchamos con el cerebro. Todo lo anterior son todos los pasajes y las estaciones que nosotros tenemos para que en ese viaducto llegue a nuestro cerebro de manera correcta. Entonces, si nosotros tenemos un niño que su oído está ocupado constantemente, toda esa información acústica no va a llegar de la manera correcta y lógicamente va a tener problemas en el desarrollo. Claro. Y los niños, por ejemplo, que son implantados a una edad tardía, que han escuchado mal o que no han escuchado, se dice que tienen una edad de lenguaje desde el momento que son implantados, ¿no? Lo que nosotros llamamos es edad auditiva. Claro, por supuesto, si un niño es implantado tardíamente y que además no utilizó audífonos anteriormente, obviamente que hay todo un proceso que tiene que ver con ese momento crítico en donde nosotros escuchamos y desarrollamos el lenguaje, que obviamente pasó. Es decir, lo que nosotros hacemos cuando trabajamos en un implante coclear es habilitar el canal auditivo. Los niños más pequeños que son implantados prontamente van a tener la misma oportunidad que tiene un niño oyente. ¿Por qué? Porque pronto comenzamos a estimular todo lo que es audición y, como recién te comentaba, ese cerebro comienza a recibir la información acústica. Un niño que es implantado más tardíamente, hay todo un tiempo, que es el tiempo crítico, que obviamente ya lo atravesó, pero no significa que no podemos habilitar ese canal auditivo. Seguramente se va a apoyar además en lo visual, y también quizás se apoye en algunos casos con lengua de señas. Lo importante es la comunicación, así que en un niño es positivo también que se lo implante más allá de que sea después de los 3 años. Claro. Y hay causas, por ejemplo, la meningitis, ¿no? Sabemos que son causas. La meningitis es una causa muy importante porque produce en la zona de la cóclea, en el oído interno, lo que te contaba antes, una osificación. Más allá que también en la vía auditiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa cóclea deja de recibir la información y por eso es muy urgente que un niño que tuvo una meningitis, si es que la familia está de acuerdo, por supuesto, sea implantado rápidamente. Es la única causa, ¿no?, para implantar a un niño. Sí, para la ley argentina es la causa que te permite rápidamente pedir un implante coclear. Si no, por ejemplo, tenés que hacer una prueba de aproximadamente 6 meses con los audífonos, que son amplificadores, que son excelentes, pero que en una hipoacusia profunda no sirven de mucho, porque además la pérdida auditiva tiene grados. Es decir, no es que uno escucha o no escucha, existen grados de pérdida auditiva y eso también implica el futuro de ese niño en el caso de que nosotros detectemos rápidamente y que los equipemos rápidamente. Y es distinto un niño que tiene una pérdida, por ejemplo, leve, a un niño que tiene una pérdida moderada, a un niño que tiene una pérdida profunda. En general, los audífonos en las pérdidas profundas no pueden amplificar. Entonces son los niños que, sobre todo, nosotros presentamos a la familia la oportunidad del implante coclear. Y desde que salió la ley de las autoemisiones, se dice en la bibliografía, no sé si en la clínica vos ves lo mismo, que se puede equipar a un niño
después de los 6 meses de vida. ¿Esto es así o no? Podemos equiparlos antes. El tema es que ese niño tenga el diagnóstico como corresponde. Claro. Es decir, es importante que a los 6 meses, si es un niño que nace con una pérdida auditiva, a los 6 meses sí o sí tendríamos que equiparlo. Ahora, si por ejemplo este niño hacemos las pruebas de screening, no pasa este screening y tenemos que sus hermanitos, sus papás o sus primos son hipoacúsicos, no es necesario que esperemos tanto. Claro. Hay que comenzar con la estimulación y empezar rápidamente con el equipamiento. Hay una regla que dice 1, 3 y 6. Antes del primer mes tiene que estar el diagnóstico. A los 3 meses tenemos que tener el diagnóstico absolutamente cerrado y a los 6 como mucho el equipamiento. Pero ya a los 3 meses tenemos que comenzar con estimulación auditiva. Claro. Y hoy se está pidiendo con las nuevas medidas, con todo esto que nosotros estamos hablando de la aparatología, que ya tenemos hoy la posibilidad de realizar con niños tan pequeños, ya se está pidiendo que el 1-3-6 se complete a los 3 meses, es decir, que sea al mes, es decir, todo lo que es el screening que antes del primer mes esté realizado. En el segundo mes que ya esté el diagnóstico certero y que en el tercer mes ya estemos equipando. Claro. Eso es lo que hoy se pide. Pero bueno, si hacemos 1, 3, 6 también es un buen ritmo. Un buen número, digamos, Sí. para las edades. Volviendo al tema de la ley de las autoemisiones, quería saber en qué lugares se pueden hacer y si se pueden hacer ese estudio y los demás de la audición. Sí, mira, yo en particular trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Las 12 maternidades que tienen los hospitales de la ciudad de Buenos Aires realizan el estudio de las autoemisiones y de los potenciales evocados automáticos, que sería el screening que hoy se está realizando. Y también en varios de ellos, si es que estos niños no pasan estas pruebas, se los deriva para hacer un potencial evocado auditivo de tronco ya de tipo clínico, donde realmente hacemos un diagnóstico de la pérdida auditiva. La mayoría de los hospitales de la ciudad reciben a todos los niños. Por supuesto que hay servicios que están más especializados que otros, pero como trabajamos en red, nosotros derivamos a esos pacientes al servicio que corresponde. Pero esta ley no es solo para los hospitales públicos. Esta ley también es para el ámbito privado. Es decir, Claro. Todos los niños tienen derecho a recibir una evaluación auditiva en su nacimiento, ya sea en un sanatorio o en un hospital público. Así que es una ley nacional que debe ser cumplida. Bueno, muchas gracias por venir. No, un gusto haber estado con vos. Y nos vemos la próxima. Gracias.